Y digo estimado, aunque no les conozca directamente, pero en el Señor somos una familia. Yo soy originario de la República Dominicana. Eh, Llegué aquí a los Estados Unidos teniendo unos 18 años y he hecho de este lugar ahora mi casa. Soy de una familia, cuando yo nací ya mis padres eran creyentes y fui criado toda mi vida en el contexto de la iglesia. Pero temprano en mi juventud el Señor puso un peso en mi corazón hacia el servicio en cualquier área que estuviera disponible y el Señor ha visto bien en usarme en diferentes lugares y en diferentes áreas. Estoy casado, mi esposa se llama Raquel, tenemos dos hijos, Asael y Dariel. Mi esposa es una bendición del Señor, una mano derecha en todo lo que hacemos eh, para la gloria del Señor. Los muchachos también ya están en la universidad ambos, pero viven con nosotros y están bastante involucrados en la obra aquí en nuestra asamblea. Hoy mismo están llevando a cabo la escuela bíblica de verano y hace poco terminaron acá y ellos son los que están a cargo de la dirección y de la música y todo esto, junto con mis hermanos en la carne también. Soy anciano en la asamblea del Bronx, Capilla Evangélica del Bronx, le decimos acá. Eh, Asamblea de los Hermanos, también le llaman en otros lugares. En la ciudad de Nueva York hay, en la ciudad misma, hay 8 asambleas hispanas. Hay más en inglés, pero solamente vemos esas asambleas en inglés en ocasiones especiales. No tenemos reuniones conjuntas, ya que la logística sería demasiado. Pero en el caso de nosotros, los hispanos, sí estamos bastante juntos. Tenemos una reunión mensual de ancianos, de líderes, todas estas asambleas, más otras de las áreas más retiradas como New Jersey, Pensilvania y algunos incluso de Connecticut en muchas ocasiones. Entonces, estamos hablando de 13 asambleas con las que tenemos comunión directa y que planeamos eventos juntos. También algunos de ustedes según han participado de la reunión misionera que le llamamos nosotros una vez al mes. Eso es parte también del ministerio conjunto de todas las asambleas del área, que ha sido una gran bendición para nosotros aquí en la ciudad. Nos ha abierto oportunidad para orar por tantos hermanos, poniendo diferentes facetas de la obra a nuestra atención para que podamos orar por ellos. Y también estamos involucrados en el Instituto Jorge Müller, que por el asunto del COVID ha parado por ya más de un año, porque aquí en la ciudad, no sé si supieron, pero nosotros en New York fuimos el epicentro por los primeros meses de la crisis de salud mundial que ha llegado a ser el COVID. Nosotros en nuestra asamblea temprano en la pandemia tuvimos 2 muertes de 2 hermanos muy queridos, bastante mayores ambos. Y eso precipitó en nosotros una necesidad que hubo que parar todo lo de afuera para concentrarnos en los hermanos, ya que el dolor y la angustia era bastante. Nosotros tuvimos reuniones diarias por un año, por poco más de un año. Todos los días nos juntábamos para orar. Nos juntábamos los jueves para el estudio bíblico y luego el domingo por la mañana teníamos la comunión y luego en la noche un servicio evangelístico. Y eso hicimos por más de un año. Hasta el mes de mayo de este año fue que volvimos a retomar las reuniones en la capilla, quedándonos todavía con la reunión de oración a través de Zoom y un servicio evangelístico los domingos en la noche que hacemos a través de Zoom. Todos los demás cultos ya han regresado a su normalidad, incluyendo la escuela dominical,
con todos nuestros niños. Gracias al Señor, en la ciudad el porcentaje de contagio ha bajado drásticamente. Estamos hablando de que es menos de la mitad de 1% el contagio diario, y el averaje de 7 días es 0.35, es decir, que es bien, bien bajo, gracias al Señor. Y al principio sí veníamos con todos los cuidados, animamos a los hermanos a vacunarse y la mayoría se ha vacunado, y ahora venimos y solamente tienen que ponerse la mascarilla vacunados, y nuestros niños, ya que ellos todavía no califican para la vacuna, ya que solamente es de 18 arriba. Muchos todavía, aunque ya la están aprobando para 12 años, pero la mayoría no piensa tan rápido vacunar a sus niños, ya que no se sabe bien exactamente todos los efectos de esta vacuna. No que haya nada malo, pero es mejor tener toda la información antes de entrar en algo así, sobre todo con los niños, ya que ha habido casos de inflamación en el corazón, y nosotros sabemos, nuestros niños en la mayoría de casos no van mucho al doctor, solamente van 2 veces quizás al año, y si no se le ha diagnosticado nada drástico y se le inflama el corazón, entonces sería ya una crisis mucho más grande. Aparte de eso, hermanos, la obra aquí es un poquito compleja en la ciudad de Nueva York. No que no sea compleja en todos los lugares, pero en el caso nuestro, nosotros lidiamos con diferentes culturas, todas juntas en una sola capilla. Estamos hablando de hermanos que vienen de América Central, hermanos que vienen de Argentina, hermanos que vienen de República Dominicana, otros que son criados acá. Entonces todo eso hay que conjugarlo en un solo lugar y es bastante complejo. Además, la mayoría de las personas que llegan a este lugar no vienen para dedicar sus vidas al Señor, seamos honestos, vienen para trabajar. Entonces la mayoría como inmigrantes tienen que tomar, o tenemos que tomar, ciertos trabajos esenciales que nos quitan mucho tiempo. Entonces es un poco a veces difícil, pero el Señor es el que da la gracia, como en todo, para seguir adelante. Nuestra asamblea, tenemos más o menos 85 hermanos en comunión. No es muy pequeña comparado a algunas de las otras en la ciudad, pero es una asamblea también bastante variada. Tenemos muchos hermanos de Honduras, muchos hermanos de República Dominicana y otros tantos de El Salvador y Puerto Rico, y nuestros hijos, obviamente, que son americanos todos, la mayoría. Algunos han perdido el idioma, y precisamente este domingo tenemos reunión para ver qué hacer con estos jóvenes, que por más que uno le enseñe en la casa el idioma, llega el momento en que el idioma del coloquio hogareño no es suficiente para entender y aprovechar cada uno de los mensajes. Entonces, oren por nosotros en ese respecto, para que el Señor nos dé la sabiduría y la estrategia correcta para que en vez de perder los jóvenes, más bien ganemos otros que están en la misma situación. Creo que eso es suficiente de biografía. Y quisiera compartir con ustedes algo que en medio de la pandemia salió a relucir, por lo menos a mi punto de vista. Se supone que el Señor nos ha, a todos nosotros, equipado para ser de provecho, a todos nosotros. Pero como pasa en cada crisis, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, una crisis delata a aquellos que son aprobados y a aquellos que no son aprobados. Entonces, en medio de esta situación del COVID, nos dimos cuenta que muchos hermanos simplemente no están ni siquiera en el 10% de los que ayuda para que la obra del Señor siga adelante. Y no debe ser. Y por más que uno quizás hasta se resigne a que esta sea la realidad, no creo que es el plan del Señor. El Señor tiene un plan excelente para cada uno de los miembros de la asamblea, de la iglesia universal y en la iglesia local. Entonces, pensando en esto,
unía tres porciones y yo espero que me dé tiempo que veamos las tres, aunque solamente sea a vuelo de pájaro. Ah, aquellos que me conocen, que me han conocido un poquito antes, no ustedes, pero los que me conocen saben que yo no soy muy... a mí no me gusta desglosar todo. A mí me gusta dejarle algo de trabajo a los que me están oyendo. Así que si usted tiene papel y lápiz, escriba algunos de los versículos, de las porciones. Y después usted mismo saque el resto, porque pienso que eso es mucho más saludable que yo simplemente diciéndole todo de inmediato. No funciona muy bien así. Entonces yo solamente voy a tratar a vuelo de pájaro, como dije antes, estas tres porciones que a veces no las relacionamos, pero que yo, estudiándolas un poquito, encontraba que están muy relacionadas en el asunto de que nosotros estamos todos, sin excepción, todos los creyentes, equipados para ser de provecho en la obra del Señor, sin excepción. Que todos debemos tener una motivación para ser de provecho a los demás. Y por último, todos tenemos una sola manera o un solo modo de ser de provecho. Esas son las tres cosas que vamos a ver en estas tres porciones. La primera porción es 1 Corintios capítulo 12, versos 4 al 7. Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahí viene nuestra frasecita, para provecho. Hermanos, en esta porción se nos da una definición de lo que es un don, es decir, lo que Dios me ha dado de parte de Él para que yo sea de provecho como miembro de la iglesia. Y solamente quiero rapidito ver la definición que de estos versículos sale de lo que es un don que Dios me ha dado. Mire las palabras que se usan. La primera palabra que aparece es dones, o mejor dicho, no la primera, pero hablando de los dones, la primera que tenemos que definir obviamente tiene que ser don. Y se nos menciona la palabra dones y todos nosotros de inmediato estamos acostumbrados a que hay dones carismáticos. Bueno, la base, la raíz, debo decir, de esta palabra dones es eso, carisma, de donde sacamos nosotros la palabra gracia. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que Dios me ha dotado a mí de algo que su gracia me ha dado. No mis habilidades, no mi trasfondo, ninguna de las cosas mías es lo que me hace de provecho. Es lo que Dios me ha dado para hacer de provecho. Esa es la primera gran verdad que yo tengo que entender. Entonces, cuando yo pienso en ser de provecho a alguien, yo tengo que desligarme de lo mío. Yo tengo que ver lo de Dios, lo que Él me ha dado a su manera, como vamos a ver también en la definición, para entonces ser de provecho. Luego viene la palabra diversidad y obviamente en nuestro texto aparece al revés, aunque en el original aparece dones primero y después diversidad, pero eso es otra cosa. Dice diversidad, hay diversidad. La palabra diversidad es bien fácil de definir. Diferentes variedades, no todos iguales. Es decir, cuando yo pienso en ser de provecho, yo no puedo simplemente hacer lo que los demás hacen y tratar de copiar lo que los otros hacen y yo hacerlo para ser de provecho. No, porque Dios me dio un don en un sentido diferente al de los demás. Puede ser el mismo, pero tiene que tener un sabor diferente al del otro. Sigue diciendo, aparte de diversidad, luego aparece la palabra ministerios. Esa palabrita para nosotros parece muy, como decimos en inglés, fancy o muy cursi, muy fina, sería creo que mejor la palabra. Una palabrita muy fina, ministerio. ¿Pero sabe lo que es ministerio? Diácono, servicio. Igual diácono para nosotros de una vez, no, ese es diácono de la iglesia, ese es alguien especial. Mire, la palabra diácono, una de las, si usted busca una paráfrasis de las más modernas, y lo que usted va a encontrar probablemente sea mesero.
alguien cuya única función es servir. Entonces, mire por dónde vamos ya. Dios me ha dado una capacidad que viene de Él, que no tiene nada que ver conmigo, es de Él. Luego es diferente a las de los demás, pero es para servir. En alguna capacidad, pero para servir. La próxima palabra que nosotros encontramos es operaciones. Esta palabrita en el griego, en el Nuevo Testamento, solamente se usa en este contexto. Y tiene que ver con un poder superhumano, sería la connotación. No es algo que está dentro del ámbito de lograr cosas en el ámbito humano, sino que tiene que ver con un poder superhumano, un poder que está más allá de las fuerzas de nosotros los hombres y que es eficaz. La idea de la palabra completa, energiama, creo que sería más o menos la pronunciación, es una capacidad sobrehumana que tiene un efecto eficaz. Entonces, mira, hermanos, ya nosotros vamos bien lejos en la definición. Algo que viene de Dios, algo que es diverso, es decir, no es igual a todos los demás, es para servir, tiene una eficacia que produce un efecto que no puede en el poder de la carne o en el poder humano ser logrado. Y luego dice a cada uno, dice que verso 7, pero a cada uno les da. Entonces, si usted, hermano, estaba pensando al oír esta definición por donde vamos ya, usted estaba pensando en los ancianos, en el predicador, en los maestros de la escuela dominical. No, usted, hermano, usted, hermana, ha recibido esto de lo que nosotros acabamos de hablar. Pero mire lo serio que se pone después. Dice que ha sido dada por el Espíritu. No lo leímos hasta el versículo 8, pero dice el versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu, pero ya se nos ha dicho con anterioridad que es el Espíritu desde el versículo 4. Entonces, la soberanía de Dios está involucrada. Entonces, mira todo lo que hemos dicho entonces. Dios soberanamente te capacitó a ti con un don diferente al del otro hermano o hermana, con el propósito de darte una eficacia que no puedes tener en tus propias fuerzas, para servir como Él quiso, soberanamente. Dios, que ve desde el principio hasta el final de todo lo que tiene que ver con los hombres, soberanamente te dotó a ti para que seas de provecho. Falta quizás la más importante de las palabras que se mencionan en el texto. Y es lo que dice al final del versículo 7. Pero a cada uno, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esta palabra manifestación en el Nuevo Testamento se traduce como revelación y dependiendo de la versión que usted esté usando también puede ser traducido como clarificación. Pero la idea detrás de esta palabra es que cada vez que aparece, Dios da a conocer algo de sí. Vamos a definir entonces lo que es un don, basado en estas palabras. Un don es lo que Dios en su gracia soberanamente escogió darle a cada creyente con el objetivo de que sea de provecho cuando Él sirva. Este servicio, como no opera en el ámbito humano,
es eficaz en la vida de las personas que reciben el servicio. Y ven a través de ese servicio la manifestación de Dios en sus vidas. Hermanos, eso es para cada uno de nosotros sin excepción. Cada vez que nosotros permitimos que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas y se dé el proceso pleno, ¿verdad? De obtener el don, de ejercer el don, de desarrollarlo, de encontrar alguien que reciba el servicio. Realmente, hermanos, es lo que Dios ha diseñado para que este mundo entienda que aquí en la tierra hay representantes suyos. Es la manifestación de Dios. Dios lo quiere hacer en cada creyente y para eso nos ha dado a cada uno un don. No mencioné la última palabra, la palabra provecho. Es una palabrita que nosotros, como ese es en español, nosotros la pasamos facilito. Provecho es que aprovecha, ¿verdad? Obviamente. Pero la palabra provecho puede ser unida con lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, verso 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso significa, hermanos, que cuando el proceso se da correctamente, mi servicio que es al Señor, de acuerdo a lo que con lo que Él me ha dotado, sirve, sí, de provecho que podía ser traspasado a crecimiento o edificación de las personas a mi alrededor. A veces a nosotros no nos gusta pensar de esta manera, pero usted sabe que usted necesita a los demás hermanos si usted ha de ser edificado. Usted no puede edificarse a sí mismo. Si usted se da cuenta, todo esto no es para mí, es para el otro. Y Dios ha diseñado que así sea, que funcione el asunto del crecimiento de cada uno de los miembros de la asamblea. Sí, yo sé que muchas veces los jóvenes pensamos que quizás, dije pensamos, pero yo no soy tan joven, pero a veces piensan que no, ellos son los que pueden prescindir de los demás, ellos tienen las fuerzas, o a veces somos los mayores, nosotros pensamos que tenemos la experiencia y que de nosotros podemos prescindir de la fuerza de los demás. Bueno, sería bueno que leamos 1 Juan y veamos que no, de que debe ser ese complemento correcto de ambas cosas, donde tanto la sabiduría que viene con la experiencia como la fuerza que viene de la juventud esté en combinación para que realmente seamos todos edificados, todos crezcamos de acuerdo al plan que Dios tiene para nosotros. Esa es la primera porción. Y yo sé que ahí vienen muchas preguntas, yo sé que ahí vienen muchas otras cosas que podemos añadir, pero yo no quisiera tratar lo específico, solamente lo quiero dejar así en lo general. Piense, hermano, en la lista de dones que nosotros tenemos en la Escritura. Aplíquele todo esto que nosotros acabamos de hablar a simplemente mostrar misericordia, para mencionar uno. Que usted puede, a través de simplemente un acto de misericordia, entendiendo que Dios le ha dado el don de que usted haga eso y que sea para provecho y que yo lo pueda hacer manifestando el Espíritu Santo, manifestando que Dios está presente en lo que yo estoy haciendo. Eso es tremendo. Ojalá nosotros todos nos animemos a que se cumpla plenamente en nosotros el plan para la edificación. Ahora, la motivación. ¿Qué debe movernos para que
este proceso se dé correctamente en nuestras vidas. Bueno, el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 13, el próximo capítulo de nuestra porción, dice lo siguiente. Por tanto, el versículo 1, por tanto os hago saber, perdón, me salté, 13 del 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El apóstol Pablo a final del capítulo 12 dice que nos iba a mostrar un más excelente camino. Dice el verso 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, y es el camino del amor. Lamentablemente muchas veces cuando nosotros pensamos en el amor, de una vez pensamos en sentimientos, de una vez pensamos en corazoncitos y no sé qué otras cosas nos vienen a la mente cuando pensamos en el amor. Pero el amor, ahí mismo en ese capítulo 13, no habla tanto de eso, habla más bien de acciones específicas que tienen como propósito que lo que Dios quiere lograr en la vida de los demás, yo pueda ser un canal para esto, porque amo a las personas y porque amo al Señor. Hay una ilustración de esta motivación en Marcos capítulo 9, verso desde el 33 hasta el 37. Dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Hermanos, ¿imaginan ustedes la escena? El Señor sabe muy bien lo que los discípulos han estado hablando a sus espaldas, cómo han estado pensando. Recuerdan que al principio de este capítulo, el Señor Jesucristo tomó a 3 de ellos y los llevó al monte y se transfiguró. Y los demás habían quedado en el valle y habían estado lidiando con un espíritu inmundo que no quería salir. Y estos ambos, después de una experiencia tan hermosa como la del monte y una derrota tan trivial, por así decirlo, como la que se da en el valle, se atreven a ir altercando entre ellos quién es el mayor. ¿Cómo estaría el corazón de nuestro Señor Jesucristo en ese momento? Diciendo, wow, acabo de llevar a tres de ellos para que tengan una experiencia que debió haber transformado sus vidas. Y vienen y lo que se están pensando es quién va a ser el mayor. Ante esto, el Señor Jesucristo les da una lección muy objetiva. Toma un niñito por ahí. Es interesante como dice la palabra, que primero lo toma, lo para que todos los vean. Él mismo lo toma, lo para, lo pone de pie para que todos lo vean. Y luego Él le da un abrazo al niño, diciéndole, así tienen que hacerse unos con otros, en mi nombre, si han de cumplir con el espíritu de 1 Corintios 12 y 13.
de ser de provecho, de edificación. Tiene que ser por amor a mí. No puede ser el deseo de la prominencia, como estaban ellos en ese momento. No debe ser el deseo ni siquiera del galardón que pudiera haber con el servicio al Señor. Tiene que ser Él y el amor a Él como la motivación primaria en nuestro servicio. Cuando yo quiera ver a mi hermano edificado, es porque Cristo es glorificado cuando mi hermano crece. Cuando mi hermano está firme y yo voy a ejercitar mi don a lo máximo, sirviendo a mi hermano en el nombre del Señor. Hay otras porciones más como Mateo 25, desde el 34, y podía ser más todavía, donde el Señor mismo dice: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, y ustedes se saben el resto. Y los redimidos dirán: Señor, ¿pero cuándo? ¿Cuándo te vimos? Y debe llenar el corazón la respuesta del Señor: por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeños, a mí lo hicisteis. La motivación siempre debe ser el amor a nuestro Señor. Ahora el modo, y en este sí le va a tocar a ustedes toda la tarea, ya que no voy a abusar del tiempo. Lo encontramos en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 20. Dice allí: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hermanos, hay una sola manera de por amor ejercer el don, y es en limpieza. Una limpieza que solamente viene cuando el Espíritu Santo y la palabra de Dios abundan en nuestras vidas. Ahí en esta carta de primera Timoteo, ustedes van a encontrar a Pablo varias veces diciéndole, segunda Timoteo, diciéndole varias veces a Timoteo el papel que la palabra debe tener en su vida. Hermanos, si tú y yo hemos de ser instrumentos de honra, lo primero es que la palabra abunde en nosotros. Que el Espíritu, usando la palabra, nos purifique. Y si usted nota el orden, ahí en la porción de 2 Timoteo es, primero, dice: si alguno se limpia, luego será instrumento para honra, apartado o santificado y útil. No se puede comenzar al revés. Usted no puede tratar de ser útil mientras está sucio, mientras no ha dejado que la palabra corra a través de usted. Y todo lo que no entre a la definición del don, todo lo que no sea por la motivación, se ha echado fuera con la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, vamos a seguir en el orden que aparece en nuestro verso. Sí, un instrumento para honra, santificado y útil. Hermanos, esto lo tenemos que tomar bien en serio. No importa cuántas crisis más nos vengan. Si no aprendemos esta lección, va a pasar lo mismo. Ustedes se van a dar cuenta que, sea por Zoom o sea yendo a la capilla, vamos a seguir en la misma. Vamos a seguir sobrecargando a algunos. Vamos a seguir deficientes porque va a faltar la variedad, va a faltar la realidad de que Dios nos ha puesto a todos para provecho de todos. Y eso no está bien. Eso no es lo que Dios tiene en mente cuando nos dejó a nosotros la iglesia aquí a cargo de las cosas que tienen que ver con el reino de Dios.
Hermanos, yo espero que esto por lo menos haya despertado en ustedes algún tipo de sed por ver estas porciones un poquito más detenidamente y juntarlas las tres y ver cómo es necesario en medio de esta crisis revisar nuestras propias vidas para que cuando venga la próxima, no importa que sea por Zoom o como sea, estemos todos ocupándonos por amor del Señor Jesucristo en ejercer nuestro don para provecho, habiéndonos ya purificados o limpiados para que el Señor nos use. Gracias, hermanos, por la invitación y espero que el Señor use su palabra para su gloria y su honra.